Les saludo en el nombre de Jesús, la persona más importante en este lugar, para quien es toda la gloria, toda la honra y la suprema alabanza. Jesús, el caballero de la cruz, el que dio su vida por nosotros y pagó el precio por nuestros pecados. El que nos amó primero, antes que nosotros le amáramos a Él, con amor eterno, con amor verdadero. El que demostró su amor en la cruz, como dice su palabra. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros todos unos pecadores, Él murió en la cruz por nosotros. Nos amó desde el principio, antes de la fundación del mundo, antes de hacerse carne, antes de venir al vientre de aquella linda mujer llamada María. Ya Jesús estaba, ya Jesús existía, ya Jesús nos amaba. Cuando el Padre al principio dijo, hagamos al hombre, en ese plural, hagamos, ya estaba Jesús amándonos. Y es por ello que Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y estaba con Dios. El escritor a los Hebreos, hablando de ese verbo, hablando de Jesús, dice, por la palabra todas las cosas fueron hechas. Colosenses y Efesios dicen, por Él y para Él todas las cosas subsisten. Jesús preexistió en el Espíritu antes de hacerse carne. Y con razón Él le decía a los fariseos arrogantes que hacían alarde en decir que eran hijos de Abraham, antes que Abraham fuese, yo soy, les dijo. Porque Él era el gran yo soy, el que estaba en la zarza que ardía. Cuando Moisés, temeroso, titubeante, vacilante, le preguntaba a la voz que salía de la zarza, si Faraón me pregunta quién me ha enviado, ¿qué le digo? Y la voz que salió de la zarza le dijo, dile que yo soy, te ha enviado. Este yo soy, el gran yo soy, el que soy, era Jesús. Él lo pronunciaba con propiedad, con seguridad, con firmeza, cuando decía, yo soy la luz. Yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy el principio, yo soy el final. Este yo soy lo ratificó, lo confirmó de que era Él, cuando se lo respondió a los que le perseguían, quienes osadamente se atrevieron a ir hasta donde Él estaba y preguntarle, ¿tú eres el que buscamos? Y Él, dándose la vuelta, les dijo, yo soy. Y todos cayeron hacia atrás ante su presencia y ante su gloria. Este yo soy lo pronunció también caminando sobre las aguas, cuando los discípulos temerosos se hundían en la barca y que al mirarlo lo confundían con un fantasma. Jesús les gritó y les dijo, no temáis, yo soy. Jesús dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús preexistió en el Espíritu antes de hacerse carne. Y esto era lo que no entendían los fariseos. Porque si David, siendo su padre genealógicamente, él lo llamaba Señor, cuando escribía en su salmo diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O lo que expresaba Juan el Bautista cuando decía que uno que era antes que Él, pero que venía después de Él,
de quien Él no era digno de desatar la correa de sus calzados, este nos bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Jesús se manifestó por amor a nosotros a través de toda la Biblia, aún antes de hacerse carne. Cada uno de los libros de la Biblia lo presentan y hablan de Él. En Génesis lo presentan como la simiente, Génesis 3:15. La primera profecía de Cristo, por cierto, que heriría a la serpiente en la cabeza y ella le heriría en el carcañal. Éxodo lo presenta como el Cordero Pascual, ese Cordero que los judíos sacrificaron y que su sangre colocaron en los dinteles en las puertas de sus casas, para que cuando viniese el ángel de la muerte no entrara. Ese Cordero era Jesús, que hoy el que está escondido en Cristo, el maligno no le toca. No hay brujería, no hay hechicería, no hay maleficio, porque la sangre de Cristo Jesús le cubre y le limpia de todo pecado. Levítico lo presenta como el sacrificio propiciatorio que quita el pecado del mundo. Números lo presenta como la peña herida, esa árida roca que en el desierto brotó agua, era Cristo. El Nuevo Testamento dice: y la roca los seguía, y la roca era Cristo Jesús, la peña de Oreb. Deuteronomio en el capítulo 18 lo presenta como el profeta parecido a Moisés, que luego se manifestaría. Josué lo presenta como el príncipe de los ejércitos de Jehová, un ángel poderoso que permitió que Josué se le postrara y lo adorara cuando ningún ángel acepta adoración. El ángel que se le apareció a Juan en Apocalipsis, después de darle la revelación, Juan se le quiso postrar y lo quiso adorar, y el ángel le dijo: no, solo a Dios se adora. Ese ángel poderoso que en ese momento permitió adoración, y que también expresó las mismas palabras del gran yo soy cuando dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es, era Jesús, el ángel de Jehová omnipresente, título dado únicamente a Dios, que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pues se lo presenta como el legislador. Ruth lo presenta como el pariente cercano. Ese hombre llamado Boaz representa a Jesús, porque él fue el que redimió a aquella muchacha extranjera llamada Ruth, que representa a la iglesia gentil, porque Jesús es el que redime a su pueblo de sus pecados. Primero y segundo de Samuel como el rey ungido, Reyes y Crónicas como el rey viviente, Esdras como el escriba fiel, Nehemías como restaurador que restauró los muros. Esther lo presenta como nuestro Mardoqueo, porque Mardoqueo fue el que se negó a la apostasía de aquel tiempo, y él fue el que motivó e instó y animó y le dio palabras a Esther para que ayudara a los judíos a ser librados de un decreto de muerte que había contra ellos por la trama de Amán. Y Jesús fue el que con su muerte en la cruz anuló el acta de los decretos que nos era contraria a nosotros, y exhibió públicamente a los principados en la cruz, dando la victoria a la iglesia y declarando que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A su nombre. Job, en medio de su prueba y de su dolor, lo presenta como el redentor viviente que donde el polvo se levantaría. Proverbios como nuestra sabiduría, Salmos como nuestro pastor, Eclesiastés como nuestra meta, y el Cantar de los Cantares presenta a Jesús como el novio, como el esposo, como el dulce enamorado. Los profetas mayores y menores de manera general presentan a Jesús como Emmanuel, Dios con nosotros. Aunque algunos profetas, específicamente como Isaías, profeta mesiánico, lo presenta como príncipe de paz, como Padre eterno, y Daniel lo presenta como el cuarto hombre que se estaba paseando dentro del horno de fuego junto con los muchachos. Los tres primeros evangelios, llamados sinópticos por los teólogos modernos, Mateo, Marcos y Lucas, presentan a Jesús como el Hijo, como el siervo, como el Rey, como el Mesías de la profecía hebraica o judía que había de manifestarse en aquel tiempo. Y Juan, un cuarto evangelio diferente, espiritual, dirigido a la iglesia especialmente, presenta a Jesús de muchísimas maneras, pero primeramente lo presenta como el Verbo, como la palabra viva. El libro de los Hechos presenta a Jesús como la esencia, como la sustancia del mensaje que predicaban los apóstoles.
Las epístolas de Pablo, Pedro, Santiago, Judas, Juan presentan a Jesús como nuestro justificador, como nuestro regenerador, como nuestro santificador. Y la máxima expresión de la escatología o de las profecías, Apocalipsis o revelación, que así significa, Juan, el discípulo amado, el que recostó en su pecho su cabeza cuando estaban comiendo la última cena, del que se había dicho que no iba a morir, pero no era que no iba a morir, era que iba a quedar a ser el último de los apóstoles a quien él se le manifestase. Un día, estando desterrado por un emperador malvado llamado Domiciano en una isla lejana rocosa llamada Patmos, estaba en el Espíritu en el día del Señor, y allá lo miró entre los candeleros y lo presenta como el que tiene los ojos como llama de fuego, como el que tiene los pies como el bronce bruñido refulgente, con un cinto de oro atravesando su pecho, descendiendo del cielo sobre un caballo blanco, con un letrón en el muslo que dice Rey de Reyes, Señor de Señores, el Verbo de Dios, fiel y verdadero. A este Jesús lo presenta el reino celestial como el sol de justicia y la estrella resplandeciente de la mañana. Lo presenta el reino vegetal como el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Lo presenta el reino animal como el cordero inmolado y el león de la tribu de Judá. Lo presenta el reino mineral como la roca inconmovible de los siglos, como la piedra que los edificadores desecharon, que vino a ser la cabeza del ángulo. Jesús es el camino del perdido. Jesús es la esperanza del desesperanzado. Jesús es el amigo fiel que no falla, que no miente, que no engaña. Jesús es el esposo para una viuda. Jesús es el padre para un huérfano, hijo de nadie. Jesús es la persona más importante en este lugar, y para Él es el culto. Para Él es la pleitesía y la reverencia que usted pueda mostrar en Él. Para Él es la majestad, el trono, el reino, el imperio, el poder y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y de todo su esplendor para humillarse a ser un simple mortal como nosotros. El solo hecho de Él, siendo Dios, humillarse a la condición de hombre, ya era una humillación para Él. Pero no solo se humilló a la condición de hombre, sino más abajo, a soportar ser golpeado, ser escupido y ser llevado a la cruenta muerte de cruz, teniendo poder para bajar de ella, como Él mismo manifestó y dijo: nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo por amor y en rescate de muchos. Esta humillación, dice el libro de Filipenses capítulo 2, que le dio la exaltación de tener un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre poderoso se doble toda rodilla de los que están en los cielos, sean tronos, dominios o potestades, de los que están en la tierra, sean reyes, príncipes, señores, y aún debajo de la tierra, sean diablos o sean demonios, y que toda lengua, tribu, fonema confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Único nombre debajo del cielo dado a los hombres, Jesucristo hombre. Único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo nuestro Señor.